Bueno, pues muy buenas tardes a todos y vamos a empezar ya esta tercera sesión de debate sobre imagen médica como modelo de referencia en la transformación digital. Tenemos una mesa de lujo, la verdad es que impresiona la mezcla de capacidades y de experiencias que tenemos en la mesa y, y vamos a tratar pues de recorrer en el tiempo que tenemos asignado en la mesa pues un poco el escenario actual en la innovación tecnológica, en el manejo y en el diagnóstico por la imagen en nuestro sistema sanitario. Fijaros que estamos en un momento apasionante en el mundo de la tecnología. ¿Cuánto ruido? En el mundo de la tecnología y también en el mundo de la gestión sanitaria. ¿Por qué? Porque tenemos una irrupción muy importante de nuevas maneras de hacer las cosas, de nuevos enfoques a la hora de abordar, en este caso, el diagnóstico por la imagen, que nos dan oportunidad de cambiar cómo, cómo hacemos las cosas en el ámbito sanitario y de mejorar la atención. Tenemos retos como la inteligencia artificial, como la integración entre distintas imágenes, tanto la imagen tradicional como la anatomía patológica, la imagen relacionada con el diagnóstico genético. Tenemos todo el impacto organizativo que va a suponer la adopción de esas nuevas tecnologías sobre nuestras organizaciones. Retos muy importantes que ya son antiguos, pero que no dejan de ser acuciantes, como el de atender cada día muchísimas demandas asistenciales, de emplear el tiempo adecuado para cada paciente, el que necesita, ni más ni menos, y de hacerlo con la celeridad suficiente para hacer buenos diagnósticos y para hacerlo además de manera eficiente. Y tenemos que conseguir además en un momento de irrupción de nuevas tecnologías, no equivocarnos en nuestro enfoque a la hora de invertir, de adoptar nuevos modelos y de sacar el máximo partido para la organización y para los pacientes. Y en un marco en el que seguramente nos vamos a ver con dilemas éticos, con necesidades de cambios normativos y también con muchísimas oportunidades para mejorar la atención sanitaria que reciben nuestros pacientes. Así que no voy a hablar mucho más porque quienes saben son nuestros ponentes. Los voy a presentar muy brevemente, lo voy a leer porque los currículums son impresionantes todos y decirlo de memoria sería una pena. A mi derecha el doctor Luis Martí Bonmatí, que es director del Departamento de Imagen Médica, jefe de radiología en el Hospital de la Fe y además es investigación principal en el grupo de investigación biomédica del grupo de investigación sanitaria en la Fe. Mezcla, por tanto, una vertiente asistencial con una vertiente investigadora. Es profesor en la Universidad de Valencia de radiología y, y actualmente es director científico del European Cancer Image y académico numerario de la Real Academia de Medicina de España. A mi izquierda está Carlos Gallego. Carlos Gallego es informático y informático con muchísima experiencia y con muchísimo conocimiento y con muchas guerras ya combatidas y ganadas en el mundo de los sistemas de información. Ahora es director de transformación digital en la Fundación TIC Salud, en el Departamento de Salud en Cataluña y es director del Centro de Servicios Digitales para el Diagnóstico en Salud de Cataluña. Y ahí además está en contacto pleno pues, con toda esa irrupción tecnológica de la inteligencia artificial, la imagen digital, la anatomía patológica, la oncología de precisión, así que seguro que vamos a poder aprender mucho de Carlos. A mi derecha, María Dolores Lola, ¿no? Lola Tomé. Lola es vocal asesora en la Dirección General de Salud Digital y Sistemas de Información del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad
y está trabajando actualmente en proyectos de interoperabilidad del Sistema Nacional de Salud, entre ellos la red de interoperabilidad de imagen médica del SNS, y también trabajando en el Espacio Nacional de Datos en Salud, que es uno de nuestros grandes retos, yo creo, en el mundo de los sistemas de información para los próximos años. Francisco Javier, compañero de Castilla-La Mancha de hace ya mucho tiempo, y yo ya me fui. Y ahora coordinador TIC de la Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso y coordinador en Castilla-La Mancha para el programa RIMS, que era Red Interoperable de Imagen Médica. Pues trabaja ahora mismo en la nueva organización que se ha creado en Castilla-La Mancha para el manejo de los sistemas de información globalmente, y tiene una experiencia profundísima en el manejo de sistemas de información sanitario y en imagen médica. David Álvarez, a mi derecha, allí en el extremo de la mesa. David es ingeniero industrial e ingeniero biomédico. Industrial en España y biomédico en Aachen. Y también tiene ya muchas guerras y muchas batallas ganadas en el ámbito, pues, de la sanidad y de la visión desde la sanidad, desde el ámbito de las compañías que investigan, invierten y nos proporcionan nuevos equipos en este mundo. Ahora mismo lidera salud digital en Siemens Healthineers en España, y, por tanto, pues, está en muchos proyectos acompañando a profesionales sanitarios en adopción de nuevas tecnologías, en inteligencia artificial y en la implantación de innovaciones tecnológicas en atención médica y en imagen. Y María Felpeto, a mi izquierda también. María es directora de salud digital y diagnóstico por imagen de Philips. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector de la informática de la salud y bueno, pues en ese ámbito, pues, ha trabajado muchísimo en imagen diagnóstica en Philips, en healthcare, en informática de salud también, y trabajando también en la visión transversal de cómo implantar la tecnología tanto de imagen como de sistemas de información en el ámbito de la salud. Y tanto en radiología como en cardiología, en patología y en general en muchos ámbitos que generan imágenes en el ámbito de la salud. Así que tenemos un plantel de lujo, y yo lo primero que os pediría es una introducción por vuestra parte para posicionaros hoy en este tema de la imagen médica y de cómo estamos en este momento en la transformación digital en el sistema sanitario, en la imagen médica. Si queréis, seguimos el orden de la presentación. Luis. Vale, bueno, voy a empezar yo, aunque como no estoy en la presentación esta previa, ¿no? A ver, la imagen es digital desde hace muchos años, desde hace décadas, con lo que no hemos tenido la transformación ahora, ¿no? Hay otras especialidades médicas que sí que se están transformando. Tal vez la patología, que lleva una década, pero radiología lleva 3 décadas de implantación de la digitalización, ¿no? Lo que sucede en radiología, que yo creo que es por lo que es un buen modelo, no es solo porque tenga 30 años de experiencia, es porque tiene una carga de trabajo muy alta, ¿no? Todos los días, por ejemplo, en mi hospital hacemos 1.100 pacientes, exploraciones radiológicas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tienes que controlar el flujo de cómo citamos, qué pruebas, qué prestaciones, qué protocolos, en qué salas, con qué personal, relacionado con qué informe, en qué tiempos, ajustado a consultas, qué informaciones traes, cómo estructuras el informe, si puedes completarlo con métricas objetivas, cómo lo incorporas luego en modelos de toma de decisión y cómo, de alguna forma, en estos últimos años, pues haces que esa medicina de precisión, ¿no?, la que falla cada vez menos, pues se pueda implementar, ¿no? Y yo creo que más que la digitalización de la imagen,
es la transformación, ¿no?, de la imagen desde una ciencia muy basada en la interpretación a una ciencia más basada en la información que puedes extraer de ella y cómo la incorporas, ¿no? Luego, además de incorporarla como imagen solo, tendrás que integrarla con las otras piezas de información que son críticas. Y muchas veces lo integras tú si ya lo sabes, pero la capacidad de integrar y de ayudar, ¿no?, y de facilitar de las soluciones computacionales, que es parte por lo que estamos aquí, pues eso hace que también la radiología lidere, ¿no?, de alguna forma ese proceso. Por poneros esto en 2 cifras, al año en Europa, leí hace un momento, se hacen 1.000 millones de imágenes. Eso son pruebas. Y una prueba puede tener desde una imagen hasta 300 imágenes, ¿no? Bueno, pues 1.000 millones de imágenes digitales es mucha presión y carga para los sistemas, ¿no? Cosas que también me parecen importantes, tanto que se ha hablado esta mañana, afortunadamente, de esa parte de la investigación, y el 80% de mi tiempo hoy en día es investigación en imagen médica. O sea que yo sufro el proceso de acceder, localizar, encontrar, extraer, normalizar. No es que me lo hayan contado, es que lo vivo en primera persona. Y creo que es muy importante vivir los procesos antes de opinar sobre ellos, pero el número de imágenes en general que se usan para investigar, de esos 1.000 millones, es el 0,01%. Quiero decir, todavía tenemos una enorme brecha entre lo que hacemos y lo que podemos utilizar para hacerlo mejor. ¿Y por qué eso es importante? Porque esas soluciones computacionales que luego saldrán, de alguna forma, emplean cuantos más datos mejor para generar soluciones que sean robustas, ¿no?, y reproducibles y replicables y transferibles de forma, digamos, aceptable, ¿no?, por todos los profesionales. Bueno, pues en esos 2 marcos de poner la imagen en volumen y carga y calidad de la información en valor, ¿no?, y asociar experiencias clínicas con experiencias de investigación y entornos europeos. Gracias por mencionar la iniciativa EUCAIM, es una infraestructura de imágenes médicas en Europa que luego saldrá más veces y os contaré, porque es la que permite de alguna forma solucionar, ¿no?, muchos de los problemas que de verdad tenemos los que queremos que la medicina sea un poco mejor mañana de lo que es hoy. Bueno, pues en todo eso aportaré mi granito de arena. Muchas gracias, Luis. Ah, mira, ese es el, ese es el de este lado. Hola. Carlos. Sí, hola. En primer lugar, agradecer a la organización y agradecer a todas y a todos que estéis aquí ahora en esta sala. Eh, dos, bueno, una primera reflexión es sobre el tema de la imagen médica. Primero, que en el 2025 ya no estamos hablando de montar packs ni montar sistemas de almacenamiento. Eso ya es algo, perdón, que tenemos ya superado, mayor o menor nivel, todos tenemos, como ha dicho antes el doctor Matías, lo tenemos ya digitalizado. Llevan 30 años digitalizándose el diagnóstico de radiología y en el resto de ámbitos también, ¿vale? En mayor o menor medida estamos. Ahora hay retos concretos como la anatomía patológica, pero ya no estamos hablando de ser capaces de digitalizar y ser capaces de guardar la información. Ya esto está superado. Nosotros en Cataluña yo creo que nos encontramos ante 2 retos principales. Uno es el trabajo en red. O sea, tenemos que ser capaz de toda esta información digital pueda llegar a nuestros profesionales para que diagnostiquen de manera remota, de manera en red, no están remotas en red, y que todo esto sea totalmente transparente a nuestro ciudadano, ¿vale? Da igual el ciudadano donde se haga la prueba, da igual dónde se va a informar y, cómo, y las herramientas sobre las cuales va a informar. Por lo tanto, el trabajo en red. El trabajo en red tiene un impacto muy alto en el proceso, ¿vale? Y esta nueva manera de trabajar nuestros profesionales tiene que ir también
adaptándose a ese proceso. Y tiene un impacto muy alto también, ese trabajo en red y ese nuevo proceso, el uso de inteligencia artificial. El uso de inteligencia artificial nos tiene que llevar a una nueva manera, a unos nuevos procesos que tienen que ir cambiando. Por esa finalidad. La finalidad es de trabajar en red. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos menos profesionales, cada vez se hacen más pruebas, por lo tanto, no nos queda otra que tirar de que sea la información digital la que se mueva y la que facilite ese diagnóstico. Ese es uno de los retos. El segundo reto, que también ha apuntado el doctor Matí, el uso secundario. Llevamos muchísimos años guardando información, pero no somos capaces de procesarla y generar el activo que nos están pidiendo los profesionales. Y ese activo para la investigación es hoy en día digital y también es activo para que genere servicios y sistemas como la inteligencia artificial que nos ayude a trabajar en red. ¿Vale? Para nosotros son los dos retos principales, el trabajo en red y crear los entornos, sistemas y gobiernos que nos permitan procesar esa información para el uso secundario. Gracias. María Dolores. Hola. Vale, gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por vuestra asistencia y gracias a la organización por permitir mostrarnos desde el Ministerio de Sanidad también un poco lo que hacemos y compartimos, como no puede ser de otra manera, tanto con el doctor Martín Bonmatí y con Carlos por la parte de un servicio autonómico y otro compañero que también está por parte del SESCAM en este caso. La perspectiva que tenemos desde el Ministerio de Sanidad no es diferente, solo que es desde el otro lado. Somos conscientes y tratando de responder a esas necesidades que nos plantean, ya no estamos en el momento de que la imagen simplemente hay que tomarla y utilizarla para la atención asistencial particular de ese paciente. Hay otros usos adicionales y ya no podemos decir que está en un silo que no se comparte con el resto. Buscamos la interoperabilidad en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Ya no podemos pedirle a los pacientes, porque así nos lo demandan, que lleven sus estudios de imagen que se han hecho en otros centros y no los puedan ver desde un único punto. Ya no podemos tampoco decir a los profesionales que se dedican a investigar, a dar esos usos secundarios de los datos, que no están disponibles, porque sí que es cierto y la tecnología nos lo permite. Aquí hay compañeros en la mesa de debate que están en el lado tecnológico del sector especializado que nos podrán contar que eso ya existe. Para dar respuesta a todo eso, nosotros desde el Ministerio de Sanidad tratamos de acompañar y dar respuesta también a la legislación que recientemente ha salido. El Reglamento Europeo del Espacio de Datos de Salud prevé también los informes y estudios de imagen en usos primarios para garantizar la movilidad de los pacientes, como comentaba Carlos, y esas segundas opiniones expertas. También contempla los usos secundarios, que como decía el doctor Martín Bonmatí, evidentemente son necesarios, enriquecen muchísimo también el propio sistema, revierten todos esos estudios que se hacen en la mejora del Sistema Nacional de Salud y en la calidad asistencial que luego se dan a esos pacientes, y es necesario poner a disposición de todos los que investigan esos datos que nos dan conclusiones muy beneficiosas. Además, el Reglamento Europeo del Espacio de Datos de Salud ya no solo habla del sector público, ¿no? El Sistema Nacional de Salud, ahora también entra en juego el sector privado, porque al final el paciente, los profesionales sanitarios que tienen que dar atención a esos pacientes, no solo tienen que ver su perspectiva, al final el paciente, toda la información clínica suya disponible, sus pruebas diagnósticas, tienen que estar disponible para cualquier profesional que tenga que dar esa asistencia. Esa es la perspectiva que da el Reglamento Europeo del Espacio de Datos de Salud. En lo referente específicamente a la imagen, en marzo de 2031 nos obliga a que los informes de imagen, de estudios de imagen y los estudios en sí estén disponibles para los profesionales y para los ciudadanos. No podemos obviar, hay que cumplir con eso. Ya no solo basta con información clínica de informes, sino que también tenemos que pensar en la imagen. Y aunque parezca que es mucho tiempo, realmente tenemos muchísimo que hacer. Ese es uno de los grandes retos que tenemos. Parte de los programas que se han iniciado, habilitados y vehiculados también por la disponibilidad de fondos europeos, que han supuesto una gran oportunidad. Ya se inició en su momento un programa, el INVEAT, para dotación de equipos de alta tecnología, con 796 millones y que ha supuesto como resultado la dotación de 847 nuevos equipos de alta tecnología
que están en centros asistenciales, en hospitales de las distintas comunidades autónomas. Esto ha sido un gran éxito, es verdad que ha sido un aprovechamiento de estos fondos europeos, ha sido una gran oportunidad y ahora hay que utilizar esos equipos no solo para mejorar la asistencia, sino también para sus usos secundarios, que en ese círculo virtuoso también nos permitirá volver a revertirlo para los usos primarios y la calidad asistencial del paciente. Por otro lado, y luego ya lo desarrollaremos también, está la red interoperable de imagen médica del Sistema Nacional de Salud, que lo que pretende es precisamente facilitar lo que ha comentado Carlos, que no tenga que el paciente llevar sus estudios ni el profesional solicitar dobles pruebas, sino que si ya hay pruebas de imagen que ya están disponibles, las puedan consultar, dando esa asistencia en movilidad de los pacientes y también para que los profesionales puedan emitir segundas opiniones expertas, que habrá que incorporar también al proceso asistencial, pero sin necesidad de someter a los pacientes a dobles pruebas sin necesidad, cual también redunda en que si no se ocupan con dobles pruebas, se pueden atender a más pacientes. Todo eso al final es una oportunidad que yo creo que hay que trabajarla, queda mucho por hacer, mucho y no tanto tiempo, aunque parezca que son 6 años en realidad, el tiempo pasa volando porque queda muchísimo que hacer. Pero bueno, ahí estaremos todos con ello. Gracias. Javier. Hola, buenos días. Yo, soy Javier García de Castilla-La Mancha. Y quería agradecer a todos su presencia y a la SEGIS por haberme invitado a estar en esta mesa. Yo me he planteado esta primera intervención atendiendo un poco al título de lo que era la mesa, que es la imagen médica como modelo de referencia en la transformación digital. Y yo de primeras lo que me preguntaba es si la imagen médica es ese modelo de referencia. Yo creo que sí, tal y como han comentado otros intervinientes. Esto no es nuevo para la imagen médica, llevamos ya 30 años trabajando con imagen médica. En Castilla-La Mancha llevamos trabajando desde el año 2003, que fue cuando se creó cuando se pasan las competencias a la comunidad autónoma, ya empezamos con el proyecto ICONOS. Estamos ya en la versión 8 del proyecto ICONOS. Y sí hemos sacado muchas lecciones aprendidas que creo que se han trasladado también a otras especialidades médicas. No solamente a radiología, medicina nuclear, que fueron con las que empezamos, sino que también estaban ayudando a la incorporación de imagen médica de anatomía patológica, de dermatología, ahora tenemos un gestor de imagen médica digital que pretende incorporar el resto de imágenes del resto de especialidades. Entonces sí creo que ha ayudado la imagen médica a poner un poco de orden, no solamente en lo que es la parte de la tecnología, en adoptar estándares de almacenamiento, o tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista de lo que es semántico, como puede ser haber utilizado el DICON en su momento. No solamente nos ha ayudado en eso, sino que también ha ayudado a ver cómo se puede organizar esos flujos de trabajo que tiene que haber dentro de una organización sanitaria para poder recoger toda la información, para hacer que toda esa información quede dentro de la historia de un paciente como tiene que quedar. Entonces, si lo que era el título de la mesa era una pregunta, yo creo que sí, que la imagen médica se puede tomar como un modelo de referencia para esa transformación digital que a fin de cuentas es incorporar la tecnología dentro de todo lo que es la organización. En SESCAN, como he comentado, pues llevamos muchos años trabajando. Hemos incorporado también el trabajo con otras organizaciones externas, privadas, que han comunicado con nosotros o que están haciendo unos trabajos tanto de realización de estudios como de realización de informes. Y esos flujos de trabajo también ha sido necesario organizarlos y hemos aprovechado la experiencia de la imagen médica no solamente para que se hagan en esos ámbitos, sino también en otros ámbitos dentro de la organización sanitaria. Retos, como comentaban mis compañeros, tenemos muchos. Para nosotros también es un reto el trabajo en red, tal y como comentaba Carlos. Llevamos muchos años trabajando en red, pero queremos dar un paso más allá. De hecho, ahora se está trabajando en la realización de un centro de diagnóstico virtual que llevamos muchos años queriendo poner en marcha. Está trabajando allí el doctor Sevilla, que ha sido uno de mis mentores junto con Carlos Rollo, que ahí lo tienen. Está trabajando también la doctora Cristina Romero en este trabajo y es una de las cosas que creo que a lo largo de este año que viene se va a poner en marcha. Tenemos otro reto que es la incorporación de la IA. La IA nos tiene que ayudar
a mejorar esos procesos que, aunque ya tenemos muy automatizados, es verdad que tienen todavía muchas deficiencias y que es importante que esa IA nos ayude a mejorar esos flujos de trabajo. Y luego tenemos también, aunque esto ya se ha hablado muchas veces, la necesidad de, como tenemos muchísima información generada, tal y como ha comentado Carlos, porque llevamos 30 años trabajando en esto y en muchos hospitales, tenemos la necesidad de incorporar las herramientas del cloud, ¿vale? Tanto el procesamiento como la parte de almacenamiento. ¿Por qué? Pues porque tenemos mucha información y es información que no se debe perder, porque ahora mismo, de hecho, estamos hablando, tenemos necesidad de información, tenemos necesidad de información de buena calidad, tenemos muchos datos y creo que también tenemos que hacer uso de esas herramientas para poder resolver los problemas que actualmente tenemos. Gracias, Javier. David. Gracias, Luis, y gracias a la organización por la coordinación de esta mesa tan interesante y a los participantes por haber hecho hueco para asistir a la mesa y a esta discusión que estamos teniendo aquí tan motivadora. Bueno, lo comentabas antes, Luis, estamos en un momento apasionante en el mundo de la imagen médica. Yo creo que estamos en un punto de inflexión y realmente, bueno, desde la industria pues lo estamos viviendo en primera persona con todos estos retos que hemos ido comentando en cada una de las explicaciones, ¿no? que los ponentes habéis ido dando. En Siemens Healthineers, bueno, pues como parte, digamos, del ecosistema de la industria, pues llevamos ya más de 100 años aportando nuestro granito de arena al mundo de la innovación y acompañando a todos los profesionales pues con todo el abanico amplio, ¿no? de soluciones de imagen médica que prácticamente cubre todos los servicios y departamentos, no solo la radiología, sino la cardiología, la anatomía patológica, la dermatología, a ver, todo lo que tenga que ver con imagen es algo que nos queda muy cerca. Durante todo este tiempo de digitalización de dicha imagen, pues hemos también participado como industria en aportar nuestras soluciones para responder a unas necesidades que venían propias de los hospitales, del mercado, ¿no? En un primer momento hemos vivido pues cómo hemos pasado del mundo de la placa, ¿no? en el ámbito de radiología, que siempre ha ido por delante en la cuestión de la digitalización, pues hemos pasado del ámbito de la placa a la imagen digital, donde la necesidad era simplemente que estuviera disponible y formar a los profesionales para que supieran manejar un ordenador, un ratón, que pudieran utilizar herramientas que antes no utilizaban. Y esta era la necesidad, ¿no? Acompañarles y que lo que hacían antes con una placa lo pudieran hacer al menos igual de eficiente, de la misma manera eficiente que hacían con la placa. Costó mucho, ¿no? Muchos años que estos circuitos fueran optimizándose, ¿no? Luego, bueno, hemos vivido también desde esta digitalización, pues cómo han ido evolucionando las herramientas, desde simples archivos con visores más o menos que cubrían las expectativas, hasta las herramientas súper avanzadas de reconstrucción de postproceso, etcétera, etcétera. Y hoy nos encontramos sin duda, como decía antes, en una inflexión, y así es como un punto de inflexión, y así es como lo vemos, y me gustaría también explicarlo, ¿no? ¿Y por qué lo vemos así? Bueno, pues como veíamos, la digitalización ya no es un reto, el 100% de nuestros hospitales están digitalizados, no hay ninguna duda de que eso está más que superado. Pero sí que vemos, como también hemos ido comentando aquí, retos en interoperabilidad. La cuestión de los anillos radiológicos que después de 30 años de digitalización todavía no estén, pues es un reto de interoperabilidad, absolutamente. Entonces, y de interconexión entre sistemas, bueno, yo creo que más quizás de entendimiento que de tecnología, ¿no? Otro de los retos que hoy percibimos, ¿no? desde Siemens Healthineers en el mundo de la imagen es la irrupción de la inteligencia artificial. Veíamos en alguna ponencia previa que hay más de 1000 algoritmos en inteligencia artificial y en radiología principalmente, que es el que lidera, 1000 algoritmos certificados para uso clínico y más de 350 empresas que se dedican a generar esta algoritmia. ¿Veremos consolidaciones? Seguramente. Pero esto es lo que tenemos hoy y vemos
como en los hospitales, empresas como la mía o como muchas otras abordamos a los radiólogos, a los anatomopatólogos, a los dermatólogos con soluciones de IA que ya están probadas. Ahora bien, ¿cuál es el reto aquí? Más allá de la precisión de los algoritmos que está mejorando exponencialmente y que lo vemos en las publicaciones, que es la forma de verlo, ¿no? En conjuntos de datos con una alta N, pues ver cuál es la precisión de ese algoritmo, además localizados, etcétera, etcétera. Aquí el problema es la adopción, ¿no? El cómo integramos todo esto dentro de nuestros circuitos, de nuestro ecosistema. Aquí es donde vemos realmente que soluciones como la que actualmente tenemos en Siemens Healthineers instaladas en muchas comunidades en España de orquestación es fundamental. Es decir, toda la algoritmia sin una orquestación y sin digamos, estructuración y para integrarla en estos circuitos, pues prácticamente pasa a ser, en palabras de muchos radiólogos, y aquí hay una discrepancia amplia, más que una ayuda, un problema, porque me crea un problema a la hora de enviar datos a un PACS con falsos positivos que luego se distribuyen, me crea un problema porque no puedo, tengo que hacer más clics cuando antes no los tenía que hacer, es decir, los algoritmos están ahí, son muy potentes, pero la forma de utilizarlos todavía hoy, con 1000 algoritmos certificados, dista de ser óptima. Entonces, proponer esta orquestación que además, y viendo lo que va a pasar el mañana o cómo anticipamos el mañana desde Siemens Healthineers, esta algoritmia, ¿no? Ahora que en un 75% se centra en la radiología, ahora estamos viendo que hay otras especialidades como la anatomía patológica, la dermatología que comentaba antes, cardiología, donde la irrupción de algoritmia está siendo casi tan exponencial como la radiología. ¿Qué hacemos con todos estos algoritmos? Pues otra vez, creo que desde la industria, en mi caso, Siemens Healthineers, pienso que la orquestación multimodal, ya no hablamos de orquestación de algoritmos de imagen en radiología, sino de algoritmos de un amplio espectro de otras especialidades, es fundamental. Y por poner un ejemplo que seguro que está en la cabeza de todos, cuando vemos la evolución de un paciente oncológico, desde que entra por el despacho del oncólogo y tiene su conversación, que ahora ya hay empresas que transcriben y obtienen esas claves, ¿no? Evitándole al médico muchas veces con 2 dedos tener que transcribirlo en el ordenador, ya genera esta información a través de NLP y fundamental. Luego este paciente pasa por rayos, le hacen imágenes. También aquí, empresas como la nuestra, generamos algoritmia, datos que se suman a otros datos que vienen desde anatomía patológica también con información súper valiosa, precisa, muy precisa. Pasamos por la genómica, es decir, todo esto que ya y vuelvo atrás, se nos estaba haciendo un poquito bola en la radiología. Si empezamos a sumar todo esto, imaginaros la bola de nieve que se está haciendo y que se está generando en nuestros hospitales. Entonces, desde Siemens Healthineers, y sí que me gustaría trasladar, no todo es tan caótico. En la industria también sabemos verlas venir, y aquí proponemos pues esta orquestación multimodal que pueda generar esta orquestación de varios algoritmos en varias fases del proceso de la enfermedad y que además permita crecer en ámbitos no solo el clínico, sino el operativo. Es decir, oye, si yo sé que un paciente acaba de pasar por urgencias y tiene un hallazgo, oye, a este paciente hay que automáticamente citarlo para mañana, ¿no? O sea, la operativa también tiene que estar ahí. Entonces, y ya acabo, Luis, perdona, entendemos la inteligencia artificial y la orquestación multimodal como el futuro, ¿no? De esa transformación que sin duda, y vuelvo atrás al punto de inflexión, de esa transformación en la que estamos envueltos y en la que tenemos que gestionar con un poquito de sabiduría y control, porque si no se nos va a ir de las manos. Gracias. María. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí y gracias de nuevo a las 6 también por permitirnos estar un año más dando nuestro punto de vista por parte de la industria y por parte de Philips. Suscribo lo que han dicho todos mis compañeros. Yo creo que la imagen médica es un referente en la transformación digital. Es digital desde hace muchísimos años, empezando por la radiología y llevado al resto de especialidades. Y creo que también es sinónimo de innovación.
creo que la imagen médica ha incorporado, como ninguna otra ¿no? especialidad dentro de la parte de Healthcare IT, todas las innovaciones. Entonces, por eso creo que ahora mismo estamos en un momento de oportunidad. En un momento de oportunidad y también ilusionante y apasionante, porque se abre un amplio espectro en todo lo que podemos hacer con la imagen médica. Aquí Luis Bonmatí, bueno, tiene múltiples ejemplos, pero creo que además estamos de enhorabuena porque nos está acompañando el marco regulatorio, ¿no? Era un poco lo que faltaba, ¿no? Poder definir las reglas, cómo vamos a jugar con esas grandes cantidades ingentes de datos que van a estar disponibles en toda la Unión Europea, federados, y que van a permitir precisamente desarrollar la economía del dato y también con la imagen médica. Podemos entrenar los algoritmos para que sean mucho más eficientes, con muchísimos más datos, cruzándolos todos al mismo tiempo y mejorar esa medicina de precisión. Entonces, estamos en un momento apasionante en ese sentido. También está la radiómica de por medio, ¿no? O sea, al final es poder tener datos más cualitativos, no solo cualitativos, sino cuantitativos y más de precisión que van a devolver esos resultados al paciente final. Esto conlleva unos retos, ¿no? Con lo que estábamos hablando. Incluso también en respecto al reglamento, ¿no? Cómo se va a orquestar todos esos espacios de datos federados, esos repositorios de imagen médica también interoperables. Creo que a nivel técnico hay soluciones. De hecho, a nivel de estándares, la imagen médica han sido bueno, pues los primeros, ¿no? en definir esos estándares de interoperabilidad. Cada vez hay repositorios de imagen mucho más grandes, más complejos, no solo radiología, hay de todas las especialidades, se incorporan tanto DICOM como no DICOM. Se dan herramientas también clínicas que acompañan a los diferentes profesionales que pueden explotar esos datos. Pero, claro, ¿cómo se va a acceder también a ese uso secundario, ¿no? de los datos? ¿Cómo de ágil va a ser para realmente canalizar y poder potenciar toda esa innovación que va a venir? Otro punto importante, como comentaba David, es la adopción de esa innovación por parte de los profesionales. Ahora mismo no está siendo nada fácil, ¿no? O sea, en el mundo de la radiología quieren probar esos algoritmos, lo están haciendo, pero incluirlos en su flujo de trabajo está siendo complicado. Nosotros en Philips también hemos puesto el foco precisamente en eso, ¿no? Hay muchas empresas que están desarrollando algoritmos, como decíamos, hay más de 1000 algoritmos validados por la FDA y con marcado CE, que es obligatorio para poder utilizarlos, pero la complejidad de ellos, ¿no? le llega al profesional directamente. Entonces, nosotros organizamos toda esa información de forma transparente para que sea útil y esté accesible al profesional en el momento que lo necesita y que tenga todos esos datos disponibles para generar bueno, pues un informe y para tomar decisiones clínicas. Y luego, bueno, pues un poco la sostenibilidad del sistema en sí mismo, ¿no? O sea, cada vez vamos a sistemas mucho más grandes, más complejos, con muchísima más capacidad de almacenamiento. Y aquí, bueno, pues creo que es el reto de cómo hacemos crecer esos sistemas, cómo podemos aprovechar toda esa capacidad que nos van a dar a nivel de cómputo para poder gestionar esos grandes volúmenes. Y creo que ahí pasamos también por el cloud, ¿no? O sea, tenemos que ir a soluciones de cloud para poder aprovechar esa capacidad de computación que también va a permitir que todos esos algoritmos se entrenen y se mejoren de forma automática y nos devuelvan resultados más satisfactorios. Creo que la respuesta y la capacidad técnica, y creo que la industria también está trabajando mucho en eso, estamos yendo precisamente a eso. Nosotros hemos lanzado la Health Suite Imaging junto con Amazon Web Services, ahora en la ECR para Europa. Y bueno, el abanico de posibilidades que permite es extraordinario, ¿no? Y ya no entro en el tema de bueno, pues la IA generativa, ¿no? O sea, cómo podemos generar informes de forma automática solo con la información que tenemos ahí, que os van a ayudar precisamente a los profesionales a tomar decisiones y a bueno, generar evidencias de una forma más rápida, porque el reto que hay ahora en sanidad es la falta de profesionales, ¿no? Cada vez hay más estudios, más complejidad en los estudios, más información y menos radiólogos, ¿no? para poder procesar toda esa información. Entonces tenemos que ayudarles con la inteligencia artificial y con todo lo que esté en nuestra mano para generar evidencia y diagnósticos de una forma más rápida. O sea que creo que sí, es un momento apasionante, ilusionante
y que además, bueno, pues Europa ha puesto el foco ahí y que nos ha puesto, ¿no?, deberes, ¿no? O sea, como comentabas antes, o sea, tiene que estar todo implementado, hay unos deadlines, hay dinero también encima de la mesa para ello. O sea, que creo que está el caldo de cultivo adecuado para poder llegar a donde todos queremos. Gracias. Gracias. Bueno, está claro que estamos en un momento apasionante. Doctor Mario Bonmatí, yo le pediría que hiciera un ejercicio de ponernos dentro de 10 años, en este momento en el que está irrumpiendo la inteligencia artificial, que cada vez más el diagnóstico por la imagen aparecen algoritmos nuevos que con una muy buena capacidad de predecir y de avanzar sobre el diagnóstico. ¿Cómo imagina usted el servicio de radiología de un hospital importante dentro de 10 años? Bueno, a ver, la bolita, ¿no? Yo creo que la mejor forma de predecir el futuro es, de alguna forma, cambiar el presente o darte cuenta de lo que estás haciendo ahora, ¿no? Yo no, estoy seguro que dentro de 10 años el proceso será mucho más fácil, amigable, científico, preciso y satisfactorio. Yo así es como lo veo, ¿no? Eso luego hay que ponerlo en qué. Pues primero en el paciente, ¿no? Yo creo que al paciente hay que marearlo lo menos posible, hay que hacerle que su experiencia sea la mejor, hay que procurar unir todos los procesos y en el menor tiempo generar una solución. Pues habrá que hacerlo, ¿no? Quiero decir, creo que a los profesionales no los podemos tener como esclavos del sistema, ¿no? No puede ser que pasen visita en 5 minutos o que tengan que hacer un informe en 5 y hayan 80 estudios que hacer o haya que delimitar lesiones y comparar con previos a mano con una calculadora, es decir, la esclavitud, entiendo que desaparece. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que habrán soluciones que te generarán esa información, ¿no? Y si los pacientes están más satisfechos y los profesionales están más satisfechos también, pues entiendo que el tiempo, ¿no?, que ahora dedicamos a ir de una consulta o a la otra, o moverte, o la sangre, se usarán para otras cosas, ¿no? Y que los profesionales también ese tiempo lo emplearán para entender la medicina, ¿no? La medicina es compleja, es difícil, no es en absoluto algo que puedas hacer así y tienes la solución. Y yo creo que dedicar, ¿no?, esa inteligencia humana a profundizar en el conocimiento ayudada de, ¿no?, en esa simbiosis que va a ser máquina-humano, ¿no?, y en ese aprendizaje continuo, pues así lo veo yo, porque de alguna forma así lo estamos construyendo. Gracias. Sentiros libres de intervenir, ¿eh? Que yo lanzo la pregunta. Carlos comentaba que la inteligencia artificial era uno de los grandes retos que percibí desde vuestro punto de vista en este momento en el ámbito de la imagen. ¿Cómo podemos avanzar? Porque también ha aparecido en las primeras intervenciones que cada vez manejamos volúmenes de información más grandes, más volumen de imágenes. ¿Cómo tenemos que cambiar nuestro sistema, nuestra estandarización, nuestra organización para sacarle el máximo partido a ese volumen de información y conseguir mejores algoritmos con mejor capacidad predictiva? ¿Cómo lo veis? A ver, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una es eh, cómo la inteligencia artificial la incorporamos a nuestros temas, cómo la incorporamos en nuestros procesos para cambiarlos, ¿no? Porque para continuar haciendo lo mismo, pues no aporta. Y la otra es cómo somos capaces de generar activos de inteligencia artificial que retroalimenten ese cambio. Aquí el escenario que también, muy ligado a la pregunta anterior, es, o sea, la inteligencia artificial. En la anterior mesa se ha hablado mucho de inteligencia artificial, muchísimo. Era una mesa de inteligencia artificial, pero todos tenemos encima de la mesa el desplegar la inteligencia artificial y todos tenemos encima de la mesa la manera más fácil de desplegarla es en diagnóstico por la imagen. O sea, eso nadie lo discute. Eso es lo primero. Segundo,
La inteligencia artificial que hoy tenemos encima de la mesa, yo siempre he dividido dos. Una es la clásica, que es la clásica hace 5 años, hace 10 años, la machine learning y demás, y la nueva, que es la generativa. Ostras, saber cómo vamos a poder incorporar la inteligencia artificial generativa en nuestros sistemas, en nuestros procesos y dentro de un proceso de diagnóstico de imagen, todavía no lo sabemos. O sea, es una tecnología muy disruptiva en la cual tenemos que ver cómo incorporarla y todavía no sabemos cómo incorporarla. También porque es una tecnología que si hace 2 años no sabía, era totalmente nueva, absolutamente nueva, ¿no? Por lo tanto, no sabemos todavía. La otra inteligencia artificial, la que se basa en base al machine learning, en base a la identificación de patrones en base a una fuente de información perfectamente estructurada, normalizada y clasificada, esa es la que tenemos más industrializada y la que sabemos ya cómo generar ese activo. Para generar ese activo, ¿qué necesitamos? Pues poder crear esos entornos para el uso secundario. La creación de esos entornos para el uso secundario no es fácil ni trivial. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros en Cataluña tenemos 2 petabytes en radiología, 1 petabyte en anatomía patológica, no, ya 2 petabytes en anatomía patológica y 1 petabyte en genómica. Radiología empezamos hace pues el 2008, no, sí. El repositorio principal, sí, más o menos, 2007-2008. Anatomía patológica el año pasado, hace 2 años, perdón. Y solamente tenemos el 70% de la actividad. Genómica hemos empezado este año. Por lo tanto, el crecimiento del dato es bestial. El uso secundario no puede pasar por replicar lo mismo en otros entornos para entrenar. O sea, ¿por qué? Porque eso no es insostenible. O sea, no podemos pensar en que tenga que replicar toda la imagen médica que tenga, todos los repositorios, en otros sitios porque alguien tenga que entrenarlo. Es insostenible. Por lo tanto, aquí tenemos que ir trabajando de mano de la industria, de mano de nuevas maneras de procesar esta información en nuestros entornos para poder generar ese activo. Por lo tanto, un gran reto tecnológico. Segundo reto y organizativo. Esos modelos, quien tiene que definirlos, probarlos, validarlos, evaluarlos, son los asistenciales. Son los radiólogos, son los dermatólogos, patólogos y demás. Son ellos los que nos tienen que decir. Son ellos los que tienen que liderar este cambio. ¿Vale? Y eso es un cambio organizativo muy importante. Ya no son proyectos TIC en los cuales nosotros proyectamos la infraestructura, pero aquí tiene que haber un liderazgo asistencial. Liderazgo asistencial para identificar qué es lo que se quiere mejorar, cómo se quiere mejorar, saber interrogar, saber incorporar en el proceso, saber evaluar y saber si ese modelo de inteligencia artificial ha cambiado. Y creo que esos son los retos y lo que estamos dando los pequeños pasos. Gracias. Una pregunta abierta a quien me queráis contestar. Fijaros que otro reto también en el ámbito de la imagen es la eficiencia, el cómo conseguir atender de la manera más ágil al paciente que lo necesita, al que lo necesita. ¿Dónde nos puede ayudar la tecnología para mejorar esa eficiencia en el proceso, en los flujos de trabajo, desde que se solicita la imagen, haga falta o no, hasta que se captura, se informa y luego llega hasta el paciente? ¿Qué nos puede aportar la tecnología? ¿Quién se anima? Yo misma me animo. Sí. Bueno, yo creo que la tecnología precisamente está, y por parte de la industria, estamos constantemente, ¿no?, intentando mejorar precisamente esos flujos de trabajo asistenciales, ¿no?, y que sea la atención muchísimo más rápida. Por ejemplo, desde todo el flujo del paciente, lo que es el patient journey, y también el flujo de trabajo, por ejemplo, radiológico, por poner un ejemplo, ya se está utilizando la inteligencia artificial en todos los pasos, ¿no? Desde el momento en que se cita hasta también incluso en la adquisición misma de la imagen. Ahora hay técnicas de aceleración basadas en inteligencia artificial que permiten hacer resonancias 3 veces más rápido, ¿no? Y ya directamente tener resultados cuantitativos disponibles, ¿no?, en el PACS para informar. Y luego pasando también
por cómo priorizamos, ¿no?, esos estudios, ¿no? En base a hallazgos ya automáticos, digamos, de algoritmos que nos detectan hallazgos, cómo podemos priorizar esas listas de trabajo para que se informen antes y al mismo momento, con todos esos resultados disponibles, y que se pueda generar un informe con IA generativa en base a todos esos resultados obtenidos que valide el profesional en todo momento, evidentemente, y también, bueno, pues que dé una continuidad, como decíamos antes, ¿no?, en estudios oncológicos, que permita ya generar un resumen de todos los estudios previos, todas esas segmentaciones de lesiones también, todos esos datos cuantitativos incorporados al informe final, para que el radiólogo pueda validarlo y pueda firmar el informe. Entonces, creo que se está trabajando en eso, pero es fundamental definir cómo disponibilizamos esa información, en qué momento, cuando realmente la necesita el profesional, porque es verdad que hay tanta información que es muy complicado, ¿no?, saber dónde tengo que acceder a qué y cuándo, ¿no? Entonces, incorporar esa innovación en el flujo de trabajo en el momento adecuado creo que es clave precisamente para la adopción de esa tecnología. Y es un poco en lo que estamos trabajando todos los días. Gracias. Sí, voy a hacer un apunte a lo que has comentado también en todas estas líneas, ¿no? Yo creo que una diferencia cuando empleamos inteligencia artificial es que mejoramos los procesos, ¿no? No solo generamos resultados o informaciones o soluciones, es que el proceso mejora. Y todas las soluciones que mejoran los procesos hacen que cada vez el proceso sea más rápido, ¿no? Porque es una optimización del rendimiento. Entonces, cuando desarrollas una metodología de trabajo que optimiza el rendimiento, tu mejora es exponencial. Conforme la vas utilizando, cada vez eres más rápido, ¿no? Y nosotros, cuando no usamos esa tecnología, nuestra capacidad de mejorar procesos es lineal, no es exponencial. Vamos poco a poco, lo vamos haciendo, pero somos enormemente lentos, ¿no?, para poder hacer disrupciones tecnológicas. Entonces, esto de rendimientos acelerados es muy importante porque podemos pensar que hay que regular, que hay que esperar, pero ya hay 1000 soluciones de inteligencia artificial y en 3 semanas habrán 3000. Ahora estamos en la parte exponencial de los crecimientos, ¿no? Era difícil hace 2 años, que habían 4. Pero bueno, esa es una parte. La otra ventaja es que además es multidimensional, ¿no? Permite entradas, ¿no?, considerar informaciones que para nosotros nos es complejo, ¿no? Cuando cogemos estadística, las grandes leyes de la estadística es, si buscas explicabilidad en biología, en medicina, no pienses en más de 5 o 6 variables explicativas porque te liarás. Y es así. Y de alguna forma hemos simplificado la medicina a las variables predictoras que son importantes, ¿no?, y eliminar las demás. Pero la IA no hace eso, le da igual que haya 5 que 5.000 millones. Ya se montará, ¿no?, su reconocimiento de patrones, influencias, pesos, modificaciones. Bueno, pues de alguna forma esa capacidad de la inteligencia artificial o la computación, o como queramos llamarlo, de ser capaz, ¿no?, de analizar una enorme cantidad de datos. Las imágenes son datos per se. La propia imagen per se es una enorme cantidad de datos, no solo un registro gráfico de una realidad, ¿no? Si puedes alimentar con muchos datos y además cada vez lo vas a hacer mejor, pues de alguna forma yo creo que la eficacia, ¿no?, que mencionabas, Luis, antes, no solo está garantizada, sino que nos va a sorprender, ¿no? Y ya podemos tener los ojos bien abiertos y utilizar todas las herramientas que podamos para empezar a utilizar en condiciones de seguro, privacidad, seguridad, confianza, pero más importante, comparativas, ¿no? Tendremos que comparar las 10 soluciones que hay, o las 40 o las 100 que vamos a tener. Habrá que ver el usuario, ¿no?, cuál es el grado de confianza de todas ellas. Habrá que hacer una evaluación tecnológica de las soluciones. Habrá que ver en mi hospital cómo funcionan, porque igual se ha entrenado en otros sitios. Igual tengo que ver si tengo que hacer el ajuste fino de esas soluciones para el entorno de nuestras máquinas. Es decir, hay tantas cosas que yo creo que son enormemente chulas, ¿no? Es decir, que te enrollan a hacerlas,
porque sabes que vas a mejorar, ¿no? Y que el proceso además es beneficioso porque es eficiente al final, que hace que de verdad no podemos tomarnos esto como, oye, qué bien, ha sido una charla muy atractiva, esto parece que va a cambiar, esto es el presente, ¿no? Esto es lo de ahora. Vale. Y si pensamos... Ah, perdón, Yo Javi. quería comentar también alguna cosilla. A ver, tal y como se estaba comentando, la IA no es nueva en la imagen médica. La IA predictiva lleva muchísimos años, nos está ayudando mucho. El problema es cómo meter ahora la IA generativa. Ya apuntaba, nos puede ayudar, o el doctor nos va a ayudar a mejorar nuestros procesos, seguro. Pero el problema también es que ahora mismo no sabemos dónde introducirla y muchas veces no tenemos certeza de que esa IA nos va a complicar más la vida. Porque ahora mismo el problema es dónde introducir eso y dónde nos va a ayudar a mejorar los flujos de trabajo. Y luego también surgen problemas que también tienen que resolverse desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de dar también información a los pacientes. Pues decía María, dice, bueno, tenemos herramientas que ya generan un informe, que generan un informe automático y que lo que tiene que hacer el radiólogo es validarlo. Ahí tengo un problema. O sea, puedo convertir eso en un problema porque puede haber un sesgo en el que el radiólogo se dedica a siguiente y al final se produzca un salto de algún caso y se me escape, ¿no? Eso también habría que regularlo. También hay que informar al paciente porque estamos metiendo la IA dentro de un proceso y el paciente tiene que saber que sus datos y sus informes y los hallazgos que están salen de unos algoritmos que están muy probados, pero que también tienen su posibilidad de riesgo. Entonces, habrá que informar al paciente, hacerle partícipe, igual que se firma un consentimiento informado, por ejemplo, para pasar una prueba de resonancia magnética, a lo mejor también es necesario que el paciente esté informado de cómo se va a realizar ese informe y que esa IA nos está ayudando, que por lo tanto hay un riesgo ahí también de que haya alguien que cometa un error. Y no solamente el médico, sino también un sistema externo que nos está ayudando, que nos va a ayudar seguro, pero que tiene también sus... Es ahí donde yo veo el problema a la hora de adaptar la IA dentro de los... Puedo hacer dos consideraciones. Es enormemente... Sí, no, eso sí. Pero yo creo que al paciente hay que informarle de que esto es un hospital y aquí se va a hacer lo mejor posible para tratarlo. Porque si le vamos a informar de cada paso que hacemos, olvídate, el sistema no funcionará, se para. Nosotros, como conocéis, en todas las máquinas usamos inteligencia artificial para reconstruir. Y yo no informo a nadie ni de casualidad, vamos. No puedo, porque no puedes informar cada paso. Pero por otro lado, ya sabemos cómo se pliegan las proteínas, ya sabes la propiedad de las nuevas fármacos. Las farmacias están diseñando productos sin pasar por prueba y error en laboratorio, en ordenadores. Eso ha hecho un rendimiento acelerado de los diseños de fármacos. Ahora podemos predecir las funciones con mucha prioridad y eso hace que la eficiencia en la producción de fármacos haya cambiado drásticamente, ¿no? Claro que tenemos que avisar a todo el mundo de que no hemos pasado por tubos de laboratorio, que lo hemos hecho en ordenador. Pero, ¿y? ¿Por qué? Hay que decir al final, si lo que queremos es la eficiencia del sistema, ¿no? Claro que tenemos que garantizar que al final esto lo despliegas y funciona, que yo creo que es lo más importante. Lo más importante no es si el informe lo ha hecho una inteligencia artificial o lo ha hecho un radiólogo o un médico nuclear o ha habido 3 lecturas. Lo importante, creo yo, es minimizar errores, maximizar aciertos, acortar los tiempos, ser eficientes en el sistema. Y alguien, los gestores, los médicos, los controladores, los que provean que se hacen condiciones de lo mejor que podemos, ¿no? Lo mejor que podemos es esto. Pero yo creo que hay que introducirlo lo más rápido posible. Creo que no me preocupa mucho que se llame generativa, modelos fundacionales o como sea. Al final lo que quiero es qué haces, cómo lo haces, quién ha evaluado lo que haces, con qué comparo lo que haces, cómo mejoro mi proceso, cómo de reproducible eres, qué me es de beneficio cuando lo incorporo.
y entonces mi reconocimiento no tendrá límites. Es decir, claro que la queremos, ¿no? Yo creo que con los fármacos, las proteínas, no hay la discusión que todavía tenemos en la parte de la imagen, por ejemplo, que yo, que soy radiólogo, a mí me dicen, oye, los radiólogos vais a desaparecer. Digo, bueno, yo lo que quiero es que la esclavitud desaparezca en la radiología, lo quiero de verdad. Dice, yo tengo la gente esclava del trabajo diario que creo que les sacaríamos mucho mayor beneficio profesional, personal, al sistema, ¿no? Si no los tuvieran con esa carga de informes y de poco más, ¿no? Entonces, por mi parte, yo de verdad que estoy muy a favor de el control, ¿eh? Eso sí, claro. Gracias. Y si pensamos un poco en las personas, porque en este momento de cambio en la manera de hacer, me imagino que se están produciendo también distintas reacciones dentro de un servicio, de los profesionales. ¿Se producen resistencias a ese cambio y cómo se pueden manejar? A ver, mi sistema, la resistencia siempre es la misma. La resistencia es teórica. Cuando estamos en el mundo de la teoría, todo el mundo habla, ¿no? Cuando estamos discutiendo en la barra del bar, todo el mundo ve problemas. Pero cuando estamos en el mundo real es otra cosa. Si a mí me demuestras un beneficio, yo te lo compro. Los radiólogos están todos deseando incorporar muchas más soluciones que sean eficientes, amigables, usables, que hayan participado en el proceso de la selección, que participen en la mejora continuada, que les dé además una información que luego puedan usarla para investigar tal vez. Y el radiólogo le dices, oye, ¿volverías otra vez a coger una placa, ponerla aquí, y sacar un bolígrafo y hacer los informes a mano? Pues nadie lo hace, ¿no? Pero es cierto, si te vas 2 años atrás, en el CTO, que es para preparar el examen MIR, pues el profesor dice, la radiología va a desaparecer, ¿no? Pues de pronto las plazas MIR bajan. Es decir, pues bueno, lo siento. Es decir, alguien ha opinado, ¿no? Pero si en lugar de opiniones tenemos hechos, si en lugar de ocurrencias vemos lo que pasa de verdad, si en lugar de discutir en la barra de los bares y en teoría, ¿y tú qué crees, no? Pues decimos, oye, en realidad, ¿yo qué herramientas tengo? ¿Cuáles puedo poner en funcionamiento? Y claro que necesitamos a los sistemas informáticos en los hospitales muy cerca de los que usan los sistemas, porque habrá que optimizar los recursos, incorporarlos, evitar que tengas que abrir 12 cosas o evitar que haya normativas que digan que no puedes implementar soluciones de inteligencia artificial que son comerciales hasta que no haya un visto bueno de la autoridad competente. Es decir, yo de alguna forma eso frena el desarrollo sanitario de un país. Yo creo que siempre el rechazo al cambio o la gestión del cambio siempre he dicho que es inversamente proporcional a la usabilidad y la capacidad de los sistemas que ponemos. O sea, cuanto más fácil un sistema y más útil es, pues hay menos rechazo al cambio. O sea, gran parte del rechazo al cambio que hay es porque lo que estamos haciendo o no es usable o no tiene aplicabilidad. Entonces, eso siempre ha sido nuestro día a día. Totalmente, y al final lo vemos, ¿no? De aquellos polvos estos lodos, y la adopción es compleja y es el reto actual, como hablábamos antes. Yo simplemente apuntar que una cuestión importante también que ayudaría a mejorar acelerar, ¿no? esta introducción es el medir con datos también la usabilidad, no solo la usabilidad, o sea, al final el retorno. Es decir, la pregunta anterior, Luis, preguntabas, para el paciente, ¿qué aporta todo esto? Pues yendo un poco para ahí, para responder ahora a esta pregunta, es para el paciente, mientras no acortes el tiempo de diagnóstico e incrementes la precisión, en mi humilde opinión no estás aportando nada. Si no va en esa dirección, estás entorpeciendo el proceso clínico y diagnóstico. Dicho esto, para esta segunda pregunta que has lanzado, yo apostaría por medir.
Es decir, y ahí es donde tienen que estar esos indicadores y estas nuevas plataformas ya los incorporan, ¿no? Las mediciones, los tiempos, que ahí es donde tenemos que basarnos, porque realmente opiniones subjetivas las hay y muchas, pero al final si no están basadas en un dato no sirven para mucho. Gracias. Y Lola, ¿y el espacio europeo de datos, qué oportunidades nos puede plantear? Sí, justo quería enlazar con estas reflexiones. Yo creo que la legislación, la actual, la que ha salido, que nos acompaña mucho, tenemos que verla como una oportunidad. Es cierto que a veces la legislación existente y la normativa, si luego la traducimos en procedimientos muy pesados, con muchísima burocracia, al final desincentivan, ¿no? Limitan muchísimo el que los profesionales participen y vean conclusiones claras, que eso se traduce además en resistencia al cambio. Porque si no ven la aplicabilidad y no ven cómo eso mejora su día a día y el de los pacientes que tienen que asistir, pues evidentemente esto no sirve para nada y se desincentiva. Y lo que queremos es pues todo lo contrario, reducir listas de espera, mejorar el proceso asistencial y que eso se mida. Me parece fundamental lo que ha dicho David, tener indicadores claros donde se vean conclusiones. Ahora mismo el marco legislativo que tenemos, yo sinceramente creo que lo debemos ver como una oportunidad. El reglamento de medicamentos y productos sanitarios que va a incluir esa etiqueta de marcado CE, yo creo que va a dar también credibilidad a ese producto que se está haciendo. Pero ojo, insisto, no puede convertirse en que una certificación se tarde en obtener 2 años. Eso es inviable. En 2 años estamos muertos al ritmo al que va todo esto. Tiene que ser algo ágil y que no dificulte tampoco al profesional que se pueda obtener, porque al final no serviría para nada y cuando ya lo tengamos certificado estaría más que obsoleto. Por otro lado, el Reglamento Europeo del Espacio de Datos de Salud, en el caso concreto de la imagen, yo creo que va a dar un espaldarazo importante tanto al sector público como al privado, porque el privado viene ahora también acompañado de la mano y también los proveedores del sector privado, porque regula todos los sistemas de historiales clínicos electrónicos, da un marco de referencia para tenerlo en cuenta. Ahí, en usos primarios, como decía en la introducción, ya no es una opción, es que ya nos obliga a que podamos dar todos estos estudios de imagen a los profesionales y a los ciudadanos. Que yo creo que también es muy importante que los ciudadanos tengan acceso a su información completa y que la puedan consultar, tener disponible, pero sobre todo para que los profesionales no tengan que repetir pruebas, no se tenga que radiar doblemente a los pacientes sin necesidad y que se puedan aprovechar también esos dispositivos que tienen unas listas de esperas importantes para atender a otros pacientes. Y luego en el uso secundario de datos facilita que se pueda obtener esa información para la investigación científica y algo muy importante, facilita que se puedan pedir esos datos por todos los usuarios interesados, pero evitando a su vez que se puedan hacer sesgos o usos espurios. Entonces, en ese sentido, la normativa, sinceramente creo que la debemos ver como una oportunidad, pero al menos los que intentamos estar en todo esto, sí que es cierto que tenemos que intentar reducir burocracia y que sea fácil cumplir con esa normativa, no que sea un impedimento, porque si no, pues no sirve para nada, la verdad. Gracias. Un apunte solo al espacio europeo de datos que es enormemente importante, ¿no? Es lo que nos va a regir de alguna forma. Es la capacidad que tenemos de ayudar a definir ese espacio europeo y nacional de datos y cómo la imagen, a través de iniciativas como EUCAIM, que ha salido mencionada antes, está ayudando a la catalogación de la información con el DICAT-IP y toda la parte relacionada con imagen, la normalización de las imágenes y la armonización para hacer reproducibles todas las métricas que se puedan extraer de ellas, la capacidad además de análisis federados y computacionales y cómo incorporas eso en ese uso secundario, ¿no? Quiero decir que hay muchas instancias, ¿no? O desarrollos que la Unión Europea está mirando en lo que se está haciendo dentro de EUCAIM, no solo como ejemplo, sino también como colaboración, ¿no? Pues con Ciensano o Espacio Europeo o normativas, ¿no? Cómo deberían de hacerse. Y yo creo que es algo también muy importante cuando se definen, ¿no? Los espacios nacionales, pues poder tener esas piezas de información disponibles, ¿no? Para diseñar, ¿no? Hacer que el diseño sea coherente con todos los desarrollos. Gracias. Otro tema que os quería plantear, la imagen ya no solo es la imagen radiológica tradicional,
sino que aparecen fuentes de imagen desde la anatomía patológica, desde múltiples especialidades, desde la derma, desde la ecografía en múltiples orígenes, y además cada vez se inserta más en el proceso de toma de decisiones. ¿Qué se puede hacer o qué podemos hacer desde nuestro sistema de información, desde nuestra estructura organizativa para mejorar en esa integración de todas las imágenes en todos los procesos? Quien queráis. David. Gracias. Nada, no voy a ser voy a ser breve porque yo creo que ya estamos también fuera de hora, ¿no? Todavía nos quedan 10 minutos para la hora prevista, pero para hay dar que tiempo. hacer conclusiones y esas cosas. Bueno, lo introducíamos antes al principio de la mesa, bueno, que todo ese boom no solo se produce en radiología, se produce en todos los departamentales prácticamente de un hospital. Todos los departamentos, el que más y el que menos, en mayor o menor medida, están trabajando en este sentido, ¿no? Entonces, a mi juicio, pienso que para que haya una adopción estructurada, ordenada, de todos los beneficios que todos sabemos y no dudamos que puede traer esta tecnología, realmente esté ahí y si sea medible y lo podamos, y el paciente en última instancia lo pueda experimentar, tiene que haber como hablábamos de la gobernanza del dato, siempre hablamos de la gobernanza de datos en las 6, pues tiene que haber también una gobernanza a la hora de gobernar estas tecnologías. Y sin duda, la gobernanza no solo tiene que venir de la parte de IT, tiene que venir de la parte clínica, ¿no? Y quizás superando un poco la parte de radiología, pues darle quizás también protagonismo a las subdirecciones médicas, a las direcciones médicas, que son los que de alguna manera también tienen que poner un poco su criterio a la hora de decir, oye, en mi hospital voy a apostar por esta tecnología o no. ¿Qué duda cabe que el futuro, y yo como Siemens Healthineers lo puedo certificar aquí, va por ahí y por ahí estamos trabajando en todas estas tecnologías orquestadoras, ¿no? para manejar, y al final, pues lo que decía antes, ¿qué vemos? Pues una gran máquina que estará en la nube o no sabremos dónde está, que va a gobernar y va a ayudar en gran medida a gestionar todos estos procesos. Eso es lo que vemos y hay que empezar a estructurar, organizar y ver cómo se maneja esta herramienta tan potente. Sí, yo un apunte también quería hacer al respecto. Al final, es cierto que toda esta tipología de imagen súper diversa, a nivel tecnológico tenemos herramientas precisamente para gestionarlas, orquestarlas y disponibilizarlas a los profesionales. Además, toda esta diversidad de fuentes de datos se puede aprovechar, ¿no? Para sacar otros indicadores con diversos orígenes cruzados y que podamos analizar y tener resultados. Pero creo que también el cambio está en la parte más organizativa, ¿no? Cómo empezar a trabajar con toda esa información, aparte cómo se está trabajando, ¿no? Con los comités multidisciplinares, etcétera, etcétera, pero disponiendo de un abanico más amplio y a nivel organizativo poder aprovechar toda esa información que tenemos de la forma más óptima. Entonces, creo que también hay cambios organizacionales que tienen que ser establecidos y estudiados, porque esta tecnología va a permitir eso, ¿no? Va a dar más opciones para luego implementar diferentes procesos asistenciales. Esa creo que es la parte, y la pregunta también que le hago a Luis, ¿cómo lo ve él, ¿no? O sea, ¿qué ámbito en ese sentido se puede explotar más? No, yo lo veo igual, quiero decir, yo creo que esa complejidad es así, ¿no? Lo bueno, creo yo, es que la parte física de la imagen es muy replicable y la parte de metadatos debería de ser también, de alguna forma, el ejemplo de ICOM, ¿no? Para todo el resto de imágenes, ¿no? que quieras usar. Veo difícil tener repositorios únicos porque cada una es muy diferente, ¿no? Es decir, la ecografía, si te viene de la consulta de oftalmología o de nefro o de radiología, da igual, es ecografía. Pero cuando tienes imagen óptica o patología, pues yo creo que separar esos repositorios tal vez. Pues gracias.
Solo un matiz. Todo lo que nos indica el reglamento y el Espacio Nacional de Datos de Salud van en esa línea, ¿eh? No centralizar datos, sino que estén accesibles. Esto es importante porque también nos quedamos con la idea de que hay que traerse todo y eso es otro escenario que no es en el que nos estamos moviendo actualmente. Esfuerzo inútil. Sí, a ver, nosotros, lo comenté al principio, para mí, nuestra visión es que la imagen no tan solo es radiología. O sea, y cómo la guardo y dónde la guardo, pues al profesional es que si le pregunto, en la mayoría, el 99% ni lo sabe ni le importa. O sea, nosotros ahora es, por ejemplo, pondré dos casos de uso que estamos haciendo ahora. Uno es nuestros médicos de primaria, a través de su móvil, hacen fotos y esa foto le va directamente al dermatólogo, directamente. A partir de ahí, donde si lo guardamos en un único repositorio, si lo movemos para arriba o por abajo, o en un repositorio para de dermatología, a nuestros médicos de primaria, pues, poco les pregunto, no les importa. Sí que les importa que esté disponible en tiempo y forma y sea seguro. O sea, que no sea atacado, ni caiga, ni nada. Sí que les importa ahora lo que me están pidiendo. Ostras, no tengo por qué derivarlo todo al dermatólogo, porque no una solución de inteligencia artificial que me diga qué es lo que tengo que derivar y una solución de inteligencia artificial que me diga si he hecho bien la foto o no. Eso es lo que me están pidiendo ahora. Los patólogos, el despliegue de la teoría patológica en Cataluña lo hemos acompañado también de soluciones de inteligencia artificial y nuestros patólogos ya están también utilizando inteligencia artificial y están. Si eso se guarda en un sistema paralelo o no, y luego en el cloud o no, nuestros patólogos la verdad es que le importa también bien poco. Lo que les importa es que lo puedan tener el tiempo y forma, porque cuando la imagen esa es tan pesada, tengo que montar sistemas que van y se lo mueven de manera diferente al resto. ¿Qué quiere decir eso? Que a los profesionales les tenemos que dar respuesta a sus necesidades y que estoy de acuerdo con el doctor Mati Bonmatí que tenemos que analizar el ciclo de vida de ese dato para que sea lo más eficiente para el acceso al profesional. Eso es lo que tenemos que mirar, el ciclo de vida de ese dato para que dar respuesta a las necesidades de los profesionales. Cuando analizamos el ciclo de vida del dato vemos que tengo que guardarlo en maneras diferentes, sistemas diferentes o entornos diferentes. Por suerte la tecnología cada vez me lo facilita más y la industria cada vez facilita herramientas que me mejora esa manera de mover y acceder a esa información. Yo simplemente comentar, estoy de acuerdo con Carlos. O sea, no es tanto dónde almaceno la información, si está centralizada, si está distribuida. De hecho, además, bajo mi punto de vista, y es lo que estamos haciendo SESCAN, nosotros estamos tendiendo a centralizar todo el tipo de médica en una VNA. ¿Qué? Porque no hay que tener en cuenta solamente el tipo de imagen que es, sino también que luego la tengo que gestionar. Cuanto más sistemas meta en este circo de mover la imagen, al final me complico más la vida. Entonces, si tengo un sistema donde puedo centralizar esa imagen, donde yo pueda distinguirla independientemente de la fuente de donde me haya venido y que además me permita tener algoritmos que me la permitan disponibilizar en tiempo y forma al profesional le da un poco igual. Entonces, bueno, solamente comentarlo porque nosotros sí que estamos abogando por eso, y trasladando toda la imagen a una VNA que mantener todo tipo de formación sanitaria. Bueno, siento deciros que se nos ha pasado el tiempo, pero a mí se me ha pasado volando. Espero que para todos vosotros también. La verdad es que cuesta trabajo sintetizar la cantidad de información que nos habéis transmitido. Yo me quedo con una realidad que es que la imagen está absolutamente implantada en nuestro Sistema Nacional de Salud, que manejamos miles de millones de imágenes cada día y que tenemos el reto de tratarlas para conseguir el máximo valor para nuestros pacientes, que realmente la imagen médica está siendo punta de lanza tanto en la digitalización del Sistema Nacional de Salud como en la implantación de soluciones de inteligencia artificial y que aparecen retos como el trabajo en red entre distintos actores, que tiene también mucha relación con la interoperabilidad dentro de todo el Sistema Nacional de Salud, el uso de la inteligencia artificial, no ya el uso, sino el obtener
el máximo resultado para los pacientes a partir de la inteligencia artificial y también la máxima eficiencia para el sistema y la mejor descarga para los profesionales. Y también el uso secundario, el cómo a partir de esos volúmenes de información tan importantes que ya tenemos, cómo vamos a obtener más datos y mejor conocimiento y mejor servicio para nuestros ciudadanos. Aparece el reto también de la integración de múltiples fuentes de imágenes, de cómo la integramos en nuestro sistema, de cómo validar y aprovechar el cada vez mayor volumen de algoritmos que disponemos para uso clínico y cómo seleccionar los mejores y sacarle el máximo partido. El reto de la adopción de la innovación por parte de los profesionales, de vencer la resistencia al cambio, de aportar realidad donde a veces lo que hay son maneras de pensar que a lo mejor no se corresponden con la realidad, pero que no nos pueden impedir ir avanzando en todo aquello que suponga mejora para el sistema. La oportunidad que supone el espacio europeo de datos. No me ha dado tiempo a preguntarle a Lola sobre los nuevos fondos que van a salir, pero seguro que te lo van a preguntar todo en cuanto te vean. Y el reto de la gobernanza de todo ese escenario. Y seguro que nos dejamos muchísimas cosas. Así que muchísimas gracias a todos por este aprendizaje que nos habéis transmitido entre todos y a todos vosotros por haber compartido este rato con nosotros. Gracias.